Sí, muy buenas tardes. Esperemos que nos vaya mejor esta tarde. Así que, sin más, vamos a ver si compartimos la pantalla para empezar con nuestra presentación en el día de hoy. ¿Ven la presentación? Sí, profesor. Ok, ahora sí. Ahí está el Excel. Ok, perfecto. Vamos a empezar. Ok, es para mí un agrado, ¿verdad?, estar con ustedes por parte de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Facultad de Economía, y por esta solemne comisión CESI 2021. Ok, el taller que vamos a ver en el día de hoy, ¿verdad? Los datos estadísticos procesados con las tablas dinámicas en Excel. Aquí, realmente lo que pretendemos aquí es tratar de buscar el conocimiento y el manejo de los futuros datos que se van a dar a través del Big Data, ¿verdad? En donde necesitamos algunas herramientas que nos permitan, ¿verdad?, analizar, como decía en la mañana el señor Jaime Vázquez, la analítica de datos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Realmente necesitamos, ¿verdad?, algunas herramientas que nos permitan ese gran manejo de información que vamos a tener precisamente, ¿verdad?, a partir de ahora en adelante, ¿verdad? Porque todo se va a manejar de una manera más virtual que antes. La nube, por un lado, ¿verdad?, proporciona ese volumen de información que de alguna manera, ¿verdad?, van a traer como consecuencias que necesitamos unas herramientas. Y una de las que por lo menos considero que es la más conocida por la gran mayoría, tanto de los particulares, los estudiantes, ¿verdad? Casi todo el mundo conoce sobre el Excel. Lo que sí no conocen es la gran potencia, ¿verdad?, que tiene este software para el manejo de datos. Empezamos nosotros con un pensamiento, ¿verdad? La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Estas palabras, ¿verdad?, Nelson Mandela, que lleva en sí, ¿verdad?, un mensaje tan profundo, y es lo que a través de la universidad hemos tratado de lograr, que se llegue a esa educación, porque es la forma en que salimos de la pobreza. Vamos con el tema. Ok, ¿qué son las tablas dinámicas? Ok. Es un tipo de tabla que nos permite decidir, ¿verdad?, con facilidad los cambios, los campos que aparecen como columnas y filas dentro de un archivo de Excel, los cuales vamos a tratar de que esos datos se modifiquen y se ajusten a las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. La información se debe manejar, ¿verdad?, de la forma más adecuada que le convenga a usted. Entonces, Excel permite esa evolución y ese proceso. Entonces, como su nombre lo dice, tablas dinámicas va a permitir que usted decida cómo manejar ese volumen de información. ¿Para qué sirven las tablas dinámicas? Son herramientas que nos ayudan a realizar un análisis profundo. Y eso lo mencionaba el señor Jaime Vázquez, ¿verdad? Analítica de datos. Necesitamos personas que manejen esa analítica de datos. Pero cuando nos vemos con ese gran volumen de información que están contenidas en los archivos, ¿verdad?, en el Big Data, entonces necesitamos buscar alguna herramienta que nos permita, ¿verdad?, filtrar esos datos, ordenarlos y
clasificarlos, agrupándolos de la manera más adecuada. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades que tenemos de información. Acuérdense que los datos, como datos, no nos dicen nada, pero cuando los ordenamos, los clasificamos, entonces ahí resumimos la información y con ese resumen entonces podemos analizar los datos. Entonces nos ayuda a comparar grandes cantidades de datos, intercambiándolos fácilmente a través de las columnas y filas que tiene la hoja de Excel. Entonces, basándonos en eso, ¿verdad? Realmente ahí es donde está lo medular de este pequeño taller que hemos traído a consideración de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender en la confección de las tablas dinámicas? ¿Verdad? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es configurar los datos y que estén en el formato adecuado para poder entonces que la tabla dinámica entre en acción y pueda realizar ese ordenamiento, esa clasificación de manera adecuada según las necesidades que cada uno de nosotros le ponga. Entonces, otra cosa que vamos a aprender nosotros es cómo podemos cambiar el resumen que presenta en una primera acción. Solamente con cambiar algunos elementos nosotros entonces podemos tener otra visión que nos va a establecer algunas otras observaciones importantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, al manejar el montón de datos, esa big data, necesitamos encontrar algún elemento que nos pueda explicar con lujo de detalle qué es lo que está sucediendo en estos momentos, ¿verdad? Entonces, necesitamos, ¿verdad?, de alguna herramienta. Ok, pero para poder aplicar, ¿verdad?, las tablas dinámicas, entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que esa información, esos datos que están contenidos en el Excel sean los adecuados. Entonces, son necesarios que ustedes conozcan algunos elementos importantes. Entre ellos está, ¿verdad? Los datos deben estar dispuestos en columnas y cada columna en la parte superior, la primera línea de Excel debe tener sus respectivos títulos. Entonces es importante que cada una de las columnas que aparezca en el Excel estén definidos con un título, porque si encontramos una columna que está en blanco, cuando hagamos el proceso de reconocimiento, porque el Excel reconoce la tabla, pero cuando hay un espacio de una columna en blanco, él ahí se detiene. Aunque después de esa columna en blanco haya información, él no la va a procesar, porque él asume, ¿verdad?, de que ahí termina la información que hay que procesar. Entonces, el primer punto que tenemos que tomar en consideración es que no debe haber columnas en blanco, ¿verdad? Entonces, debemos asegurarnos también de que no se contenga alguna fila. Asimismo como la condición de la columna, también debemos tener la condición de la columna. Porque hasta ahí llega cuando le decimos haga la tabla dinámica, ¿verdad? O procese la tabla dinámica. Entonces, lógicamente son factores importantes. Ahora, ustedes van a preguntar, bueno, ¿y si hay algún campo en blanco? Claro que puede haber, pero como es una sola celda, entonces lógicamente
Excel puede interpretar que ahí no hay datos. Y como no hay datos, no se puede procesar, pero él sigue con el proceso. Por esto es importante tomar esas consideraciones. Ok, tercera consideración que debemos tener. Aquí lo estamos planteando, ¿verdad? Puede haber algunos espacios en blancos en lo que es el mismo contexto de la hoja de Excel. Lo que sí no debe haber son filas completas y columnas completas en blanco. Ok, los datos consistentes en todas las celdas. O sea, nosotros tenemos que, a grosso modo, ¿verdad? Porque realmente cuando tenemos esa disposición de un archivo tan grande, ¿verdad? Dispuestos en filas y columnas, o sea, una matriz matemática. Entonces, hay veces que revisar cada uno de esos puntos nos puede traer algún tipo de inconveniente, porque realmente nosotros asumimos que los datos están bien. Pero ¿qué pasa? Estos datos proceden de alguna fuente de información que se maneja utilizando algunos instrumentos como el láser. Por lo menos en los supermercados, cuando usted compra un artículo, se pasa por el láser. Ahí lee el código de barra. El código de barra entonces tiene una serie de información. Entonces esa información, ¿verdad? Se recoge y así mismo, ¿verdad? Hay mucha información que luego cuando usted la procesa, la maneja y la baja utilizando cualquier otra herramienta para que convierta esos datos, ¿verdad? Electrónicos, los convierta en una hoja de Excel en filas y columnas. Entonces es muy importante verificar. Cada campo, ¿verdad? Tiene una nomenclatura especial. Si tiene fecha, ¿verdad? Asegurarse así a grosso modo de que todos los datos, más o menos, ¿verdad? A ojo de águila, ¿verdad? Ver si los datos cumplen con el formato de fecha. Porque si no cumple con el formato, entonces vamos a tener algunas dificultades. Si es que ponemos como método de agrupar la fecha. Entonces, si no está bien definida, entonces ahí tenemos problemas, ¿verdad? Entonces, son consideraciones que hay que tomar. Entonces, si las columnas o las filas, ¿verdad? Las celdas tienen algún valor diferente, tratar de por lo menos ajustarlo de tal manera que los datos sean homogéneos desde el punto de vista de la columna, porque la columna es lo que nosotros vamos a definir como información. Ok, vamos a examinar el archivo que le hemos hecho llegar a ustedes, ¿verdad? El archivo que nosotros lo tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Mire la información, mire la cantidad de columnas que tiene. Empezamos con la columna A. Si nos vamos hacia la derecha totalmente, entonces nosotros tenemos 133 columnas. Imagínense la información que hay ahí. Y si nos vamos hacia abajo, ¿verdad? Llegamos a 5,000. O sea que esta matriz está formada por 5,000 registros por 133 columnas. Así que mire usted ese monstruo que tenemos ahí. Y es lo que nosotros aquí vamos a utilizar. Entonces, a grosso modo, ¿verdad? Aquí tenemos la identificación del cliente. Tenemos el indicador geográfico, ¿verdad? Que son variables. Lo que está de amarillo lo hemos considerado, ¿verdad? Aquí está, lo hemos considerado como variable, el tipo de variable cualitativa o cuantitativa, porque realmente si es cualitativa, entonces puede ir cualquier carácter
numérico o no numérico, ¿verdad? Entonces, pero cuando tenemos una columna donde los datos son de tipo cuantitativo, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos nosotros ese carácter y poder nosotros definir, ¿verdad? Que revisemos así, a grosso modo, que los datos estén dispuestos como lo mandata Excel para poder procesarlo a través de las tablas dinámicas. Ok, ya hemos hecho una revisión del archivo, ya hemos visto, ¿verdad?, la magnitud y el tamaño que tiene este archivo de Excel. Y de ahora en adelante, ¿verdad?, toda la información que vamos a manejar a través, ¿verdad?, de los diferentes medios informáticos va a ser masiva. Es lo que nosotros conocemos como el Big Data. Ok, entonces vamos a ver algunos pasos importantes que debemos considerar para crear las tablas dinámicas, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando empecemos a crear una tabla de Excel es entrar al programa Excel. Una vez entrado al programa, entonces ubicamos el archivo que queremos nosotros procesarlo, ¿verdad? Revisamos su contenido, que ya lo hemos hecho aquí rápidamente, porque acuérdense que esto, como es este congreso, está medido por el tiempo. Y entonces nosotros no podemos quedarnos toda una eternidad aquí explicándole algunos detalles tan como tan elementales, que lógicamente después, ¿verdad?, cuando ustedes terminen de escuchar esta presentación, creo que van a estar sumamente capacitados para trabajar con algún archivo de Excel. En internet ustedes pueden encontrar algunos tutoriales, ¿verdad? Pero ya después de haber escuchado esto, ya van a entender lo que son los tutoriales. Revisamos el contenido, nos ubicamos en la celda A1, o sea, la primera información que tenemos en la tabla de Excel. ¿Ok? Entonces buscamos dentro del menú de Excel, buscamos la opción insertar, ¿verdad? O sea, ahí la tenemos. Luego seleccionamos, ¿verdad?, tablas dinámicas, que está en el lado izquierdo, después del menú archivo. En la parte de abajo está la opción de tablas dinámicas. Cuando le damos tablas dinámicas, automáticamente le aparece esta ventana de diálogo, donde su nombre es crear tabla dinámica. Aquí ya empezamos a construir lo que es la tabla dinámica. Necesitamos, ¿verdad?, el rango de la tabla. La tabla dice que llegaba a la columna 133, sí, a la columna 133. Entonces ahí dice datos de la A1 a la EB 5001. Entonces ahí tenemos el rango, o sea que automáticamente no tenemos ninguna columna, ninguna línea en blanco. Entonces ahí le damos el rango. Ahora, si usted no quiere utilizar ese montón de columna, usted lo puede procesar y le puede decir de qué columna a qué columna usted quiere procesar la información, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Entonces hay que darle ese rango de la tabla, porque acuérdense que Excel no sabe nada. ¿Quién sabe? Usted. Y usted le tiene que decir de dónde a dónde quiere procesar. Ok, después que usted hace eso, por defecto, el Excel le pone nueva hoja de cálculo. Recomendación que siempre yo doy: trabajen en una hoja nueva. ¿Por qué? Porque
se puede, si usted le pone alguna referencia, puede que vaya a alguna hoja de Excel que usted tiene información y lógicamente le va a caer esto que estamos nosotros procesando, ¿verdad? Entonces, recomendación, trabajar siempre en una hoja nueva. De ahí, ¿verdad? Ya estamos nosotros automáticamente dándole la instrucción. Si todo está bien, ¿verdad? Le damos a aceptar. Si queremos hacer alguna modificación antes de, ¿verdad? La podemos hacer y regresamos y cuando estemos listos le damos el botón de aceptar. ¿Ok? Ya ahí tenemos la tabla dinámica hecha por el Excel, pero está vacía, no tiene nada, ¿verdad? Pero entonces vamos a definir algunas cosas para que conozcamos un poquito más el concepto de las tablas dinámicas, porque realmente nosotros debemos explicarles a ustedes qué significa cada una de las partes. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿verdad? El visor de los datos. O sea, ahí se van a agrupar los datos y se van a ubicar, ¿verdad? Según la fila y según la columna que está en la parte de arriba, que lo vamos a explicar posteriormente, pero ahora solamente estamos nosotros explicando los diferentes nombres que tenemos aquí. ¿Ok? Este entonces sería el organizador del visor de datos. O sea, aquí es donde usted va a armar lo que se va a presentar en el visor. Entonces usted tiene que ir seleccionando qué es lo que usted quiere marcar como datos de agrupación. Ok, entonces acá arriba tenemos la identificación de los títulos de cada una de las columnas que tiene el Excel. Entonces, esto se llama lista de nombres de las columnas del archivo, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros correr, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo, seleccionando esta información. ¿Ok? Y esta otra parte de acá abajo, ¿verdad? Se llama organizador de agrupamiento. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a recibir los nombres de las variables, ¿verdad? Y las vamos a colocar en un lugar adecuado, ¿verdad? Dentro de ese organizador. Y ya dispuestos ahí, entonces vamos a tener una visión parcial de los datos que fueron agrupados. ¿Ok? Entonces, los datos se van a agrupar. ¿De qué forma? Aquí está. Tenemos las etiquetas de las filas que se van a colocar en el extremo izquierdo. Y vamos a tener nosotros las etiquetas de las columnas. O sea que ahí vamos a ordenar la información por fila y por columna. Entonces, ya automáticamente Excel lo hace rápidamente. Usted va a tardar más tiempo en seleccionar que Excel darle la respuesta. Así que imagínese usted, por muy grande que sea el archivo de Excel. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito más del organizador de la tabla dinámica. ¿Ok? Etiqueta de la columna, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a ubicar los nombres de la variable, la colocamos ahí si la queremos colocar ahí. Aquí en este filtro del reporte. Entonces, si colocamos una variable ahí, entonces podemos filtrar lo que tenemos en el organizador de los datos, un filtro adicional a la columna, a la etiqueta de columna y a la etiqueta de fila. Y eso se ajusta allá en el visor de datos. Ok, seguimos explicando. ¿Qué es la etiqueta de fila? Es el lugar donde vamos a depositar la variable que queremos que vaya en la fila
de la tabla dinámica. Y este valor es importantísimo. Se llama sumatoria de valores. Este va a ser la variable, ¿verdad? Donde se van a ir acumulando los datos que usted tiene dispuestos en fila y columna. Pero es necesario que usted lo defina, ¿verdad? A través de algunas de las variables que tenemos en el nombre de la variable, ¿verdad? Entonces, seguimos, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que le hemos dado o dicho hasta ahora para que estemos claritos, porque ahorita lo vamos a hacer en ambiente real. Ahora, yo les facilité el archivo ya, ¿verdad? Si ustedes lo quieren bajar y lo quieren hacer, perfecto. Pero primero, ¿verdad? Vamos a resumir aquí el proceso. Dice, entrar al Excel, buscar el archivo tabla dinámica. O sea, bueno, ahí tenemos el archivo, lo seleccionamos. Seleccionamos el menú insertar, ¿verdad? Seleccionamos tabla dinámica y se crea el módulo de crear tabla, que es lo que habíamos hablado, que aquí está. Entonces se selecciona el rango, luego una hoja nueva, luego aceptamos que estamos de acuerdo con lo que ahí se estableció en la creación de la tabla dinámica. Automáticamente, ¿verdad? El Excel crea una hoja, ¿verdad? Entonces, una vez creada esa hoja, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a ubicar o la vamos a renombrar con un nombre particular, ¿verdad? Para indicar que esa es la tabla dinámica, porque el archivo va a estar compuesta por varias hojas que es necesario que definamos dónde está la hoja, donde está contenida la tabla dinámica. Mire, nosotros podemos hacer mil tablas dinámicas, pero la idea no es ir haciendo de una en una, sino que elaboremos una, porque tiene todo el contenido, y comencemos a trabajar. Después que lo ordenamos y lo clasificamos, entonces copiamos eso en otro lado y liberamos la tabla para hacer otro análisis posteriormente. Ok, entonces, con esa tabla, ¿verdad? Ahí tenemos el botón, renombramos, ¿verdad? Y tabla dinámica. Ese es el proceso que hemos hecho nosotros hasta ahorita y está ahí el nombre de la tabla dinámica. Ok, creo que ustedes están claritos ya, así que manos a la obra, señores. Ok, vamos a entrar a Excel. Aquí estamos en Excel. Vamos a buscar archivo, buscamos la tabla dinámica, ¿verdad? Entonces le decimos, ¿verdad? Insertar tabla dinámica, seleccionamos. Bueno, mire que aquí hay un error porque aquí hemos puesto el cursor ahí, ¿verdad? Entonces, lo que podemos es salir de aquí, ¿verdad? O ubicarnos en la línea A1, darle el formato y automáticamente ella agarra toda la tabla. ¿Se dan cuenta? Mire usted la información cómo está resumida, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más, aquí está, ¿ve? Ahí está el rango, automáticamente lo pone, ¿verdad? Entonces significa que está bien, vamos a darle hoja nueva, ¿correcto? Y automáticamente ya nosotros tenemos. Ok, vamos a renombrar esta tabla. Vamos a cambiar de nombre, le ponemos tabla espacio Dina. Ok, entonces ya esta sería nuestra tabla, aquí está en blanco, ¿verdad? Entonces vamos a guardarla, vamos a guardar la hoja de Excel, archivándola, porque esa es la hoja que nosotros vamos a trabajar posteriormente, ¿verdad? Entonces aquí están los elementos, así que entonces vamos a ir seleccionando los valores.
Ok, ok. Los valores, ok. Salimos momentáneamente de Excel porque realmente hasta ahí era el ejercicio que íbamos a establecer. Ya hemos creado nuestra tabla dinámica. Aquí hemos hecho ya una tabla dinámica anteriormente, por si acaso, ¿verdad? Los que entraban en el archivo, ¿verdad? No podían crearla, ya está creada aquí en subrayado dinámica por si acaso, ¿verdad? Así que guardamos esto, minimizamos y seguimos nosotros. Ok, vamos a hacer una pequeña práctica, pero aquí, ¿cómo es? En PowerPoint, ¿verdad? Vamos a hacer una tabla dinámica, ¿verdad? Donde vamos a colocar la fila, la columna, los valores con la variable. Ahí está, 2 indicadores geográficos, 3 géneros, 4 identificación del cliente, y lo vamos a copiar en una hoja que ya está dispuesta ahí, que se llama PRAC 01. Ok, entonces aquí está ya más o menos esquematizado. O sea, estamos simulando el proceso aquí en PowerPoint. Todavía no lo vamos a hacer en real, en vivo, pero quería por lo menos ir poco a poco para que vayan familiarizándose, de tal manera que cuando entremos allá ya sepan dónde tenemos que ir. Ok, entonces el género, ¿verdad? Lo vamos a colocar en columna. La identificación del cliente va a ir con donde el organizador como el acumulador de los valores. Y el indicador gráfico, ¿verdad? Va a ir en la fila. O sea que la fila van a estar el indicador y en la columna el género o el sexo. Aquí se genera, ¿verdad? La tabla dinámica. Ahí está, ¿verdad? Entonces, por seguridad, ¿verdad? Como seleccionamos una variable cualitativa, que es la identificación, él automáticamente coloca la suma. O sea, aquí tenemos, ¿verdad? El procedimiento, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a configurar la variable donde está en la acumulación de los valores o la sumatoria de valores, entonces nos vamos ahí, activamos y buscamos configuración. Después que le damos eso, se le va a abrir una pantalla. Entonces nosotros vamos a poder observar los diferentes campos que tiene. Suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, desviación estándar de la muestra, desviación estándar de la población, varianza de la muestra, varianza de la población. Esos datos funcionan todos si la variable es cuantitativa. Pero si es cualitativa, solamente funciona uno, que es el recuento. Pero entonces, dependiendo de qué variable usted ha seleccionado como la acumulación de valores, entonces procedemos a configurarla como debe ser. Si no, si lo tiene cuantitativo, entonces buscamos ahí el promedio, que es la media, porque tiene la capacidad de calcular. Al calcular el promedio o la media aritmética, entonces podemos ver la desviación estándar, la varianza, para ver cómo están dispuestos esos datos, analizándolo de una manera más rápida, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, nos va a permitir en un momento determinado reducir el tiempo de análisis de datos, ¿verdad? Utilizando cualquier programa estadístico. Porque Excel, además de ser un procesador, ¿verdad? Perdón, procesador no, una hoja de cálculo, también se ha convertido en un programa que maneja datos estadísticos. Y está creciendo Excel en cuanto a ese potencial de cálculo estadístico. Ok,
Como le dije al inicio de la conversación, ¿verdad? O del taller, recomendamos, ¿verdad? Copiar esa tabla dinámica, ¿verdad? Le damos con el botón derecho y copiar, ¿verdad? Entonces, vamos a donde la vamos a colocar, en cualquier hoja, o si no hay, entonces la podemos crear y la depositamos ahí, ¿verdad? Y cómo la depositamos es importante aquí. Otra cosa importante que es necesario conocer aquí, y es que si usted le da un copiado directo, se va a copiar la tabla dinámica. Entonces vamos, en vez de una tabla dinámica, vamos a tener dos tablas dinámicas. Y si hacemos eso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación, ¿verdad? Que siempre hago, hacemos una sola y copiamos los datos como está, ¿verdad? Con el botón derecho seleccionamos copiar valores. Entonces, aquí ya están copiados los valores y eso me va a permitir ya tener los datos estáticos. Entonces, puedo hacer ahora el análisis, construir un cuadro, construir una gráfica, lo que querramos ahí hacer, ¿verdad? Ok, ahí está. Entonces, bueno, hicimos ese recuento así en forma esquemática. Ahora vamos a practicar y aquí empieza el taller de tablas dinámicas. Entonces, necesitamos, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Todo sí, está ok, bien. porque o sea, me mandó un mensaje ahí que... Ok, entonces empezamos nosotros con la tabla Excel. Ok, mire que automáticamente se abrió donde nosotros le habíamos dicho, ¿verdad? Tabla DINA, ahí está. Ok, entonces nos vamos a ir aquí, ¿verdad? Donde está este objeto, lo vamos a llevar aquí para tener una referencia. Es solamente para tener una referencia. Mire que se borró ¿cómo es? El organizador de datos, se borró. Y entonces usted dice, oiga, se dañó la tabla dinámica. No, señor. Lo que pasa es que como anexó algo, lógicamente ella le quitó eso. Pero ¿cómo lo volvemos a activar? Nos vamos aquí en cualquier parte del visor, le damos clic y automáticamente vuelve a aparecer como por arte de magia. Esto es lo que tiene la virtualidad, ¿verdad? Y los procesos de estos programas que permiten ser amigable en el manejo de todos estos procesos. Entonces, vamos a establecer, vamos a quitar esto un poquito, vamos a seleccionar, ¿verdad? Dice la fila. Vamos a buscar dentro de, aquí están todas las variables. Mira, aquí están todas las 133 variables o columnas. Entonces, le hemos puesto, la hemos identificado con un número para que sea fácil la localización porque están en número ascendente. Entonces, aquí le hemos puesto la fila. Vamos a buscar el indicador geográfico. Aquí está. ¿Dónde lo seleccionamos? Mire. Aquí tenemos dos formas de hacerlo. Le damos un clic, ¿verdad? Señalándolo, ¿verdad? Ella se ubica aquí, donde la queremos establecer. Pero también podemos hacerlo con el mouse, arrastrando y colocándolo donde debe ser. El segundo campo de agrupamiento, entonces, sería el género. Ok, aquí seleccionamos el género y nos vamos a columna. Mire usted cómo automáticamente los datos, ¿verdad? Se han dispuesto en filas. Tenemos la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. O sea que se van a agrupar los datos tomando en referencia esos datos que tenemos ahí en el indicador
geográfico. Y lógicamente acá arriba, ¿verdad? Entonces tenemos hombre, mujer. Ok, entonces nos faltaría, ¿verdad? El dato donde vamos a agrupar. Entonces seleccionamos el primero, ¿verdad? Identificación del cliente. Como vimos, es una variable cuantitativa. Entonces arrastramos aquí y automáticamente él cuenta, ¿verdad? Entonces, si yo quiero cambiarle esa opción, ¿verdad? Entonces vamos aquí a este extremo de aquí donde aparece la identificación, le damos un clic y aparece esta ventanita de diálogo. Seleccionamos configuración del campo del valor. Aparece lo que vimos allá esquemáticamente. Vamos a ampliarlo un poquito para que vean. Aquí están todas las otras variables. Suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar número, desviación y la varianza, ¿verdad? Entonces ahí, si es una variable cuantitativa, entonces buscamos qué opción es la que queremos. ¿Ok? Aquí ya tenemos nuestro archivo clasificado, ordenado, ¿verdad? Por la variable del indicador geográfico. La zona 1, la zona 2, con sus respectivos valores y el gran total. Entonces, lo que hacemos aquí ahora, ¿verdad? Sería copiar los datos, ¿verdad? Vamos a copiar los datos, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la tabla. Nos vamos a ir a la hoja de Excel PRAC 01. Ok, le tengo señalado aquí, ¿verdad? Que lo quiero copiar ahí, ¿verdad? Acuérdense que debo seleccionar esta opción, copiar valores, ¿verdad? Ok, entonces ya tengo los valores copiados. Entonces, lógicamente, ¿verdad? Ya con esto, entonces yo puedo trabajar, ¿verdad? Entonces, ya yo hice más o menos un cuadrito aquí ya, estadístico, y que realmente, solamente tendría que hacer algunos ajustes. Hago el copiado, ¿verdad? Le digo copie, valores para no alterar el cuadro. Entonces copie los valores que tenemos acá. Entonces, valores también. Ok, entonces tenemos aquí, se entiende más por sexo que género. Entonces aquí le eliminamos el total general, lo dejamos con total. De igual manera, este total de filas, ¿verdad? Total de columna. Y ya tenemos nuestro cuadro, ¿verdad? Y podemos hacer una gráfica. Ok, seleccionamos los valores sin los totales. Entonces le decimos insertar gráfica, perdón, insertar gráfica de barra, seleccionamos y aquí está, ¿verdad? Ok, entonces, miren la versatilidad que se tiene. O sea que un cuadro resulta un poco más difícil de poder describirlo, pero con una gráfica, ¿verdad? Tenemos una panorámica un poco más elevada, un poco más lo que decía el conferencista de la mañana, el magíster o el ingeniero Jaime Vázquez. Analítica de datos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Analizar los datos del Big Data. Entonces podemos ver aquí cuál es la zona que tiene mayor cantidad de personas. Y lógicamente aquí dice que la zona número 5 con hombres y mujeres. En cambio, la zona 1 tiene más
vamos a aumentar de tamaño. Hay veces que esto se ve muy pequeño. Vamos a aumentar, y uno que tiene estos auxiliadores colaterales ahí necesarios para poder observar. El azul es hombre, el rojo o morado es la mujer. Entonces notamos que hay más mujeres en la zona número 1. Mire ese detalle tan importante. En cambio, ¿qué sucede? En la zona 2 también hay más mujeres, pero menor que en la zona 1. Hay menos cantidad de hombres, pero un poquito menos que la zona número 1. Pero ¿qué sucede en la zona número 3, verdad? Casi un poquito menos que la zona número 1 de mujeres. Pero el hombre entonces sube un poquito más. Pero ¿qué sucede en la zona número 4? Hay más hombres que mujeres. Entonces, estas son estrategias que nos pueden decir, bueno, si yo quiero, si yo tengo un almacén, ¿verdad? ¿Dónde compro más ropas? ¿Verdad? Porque lógicamente aquí hay más hombres que mujeres en la zona número 4. ¿Verdad? Entonces hay menos cantidad de hombres y mujeres. Entonces, estratégicamente él nos puede ayudar a poder llegar a establecer alguna información tan importante y sobresaliente, que es lo que se necesita en estos momentos al analizar esa información. Ok, guardamos estos datos porque realmente hasta aquí, ¿verdad? Entonces llegamos nosotros a establecer esa relación de la tabla dinámica. Ahora bien, son las 5 de la tarde. Bueno, tenemos dos ejemplos más. Vamos a poner un poquito más, vamos a disminuir. Entonces, esta fue la práctica número 1. Ustedes tienen un archivo ya, ustedes pueden hacer esto ustedes mismos allá en su casa. Vamos a guardarlo porque definitivamente vamos a la práctica número 3, ¿verdad? Que aquí sí hay un factor adicional aquí, ¿verdad? Aquí entonces tendríamos la fila, tenemos 2 filas y tenemos una columna. Entonces vamos a agrupar los datos de esa manera. Ok, entonces, vamos a proceder. Ok, entonces vamos a la práctica número 3, ¿verdad? Nos vamos a copiar para efectos de cómo de no equivocarnos qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces aquí tenemos entonces eliminamos los campos que tenemos ahí de más, porque vamos a formular un nuevo documento. Entonces, dice que vamos a el género en la columna. Ok, género lo ubicamos aquí en la columna. Y en la fila vamos a seleccionar el indicador geográfico que ya lo habíamos hecho, ¿verdad? El indicador geográfico y el nivel educativo, que es la variable número 9. Mire qué facilidad es cuando podamos nosotros determinar. Ok, ya nosotros tenemos la configuración, ¿verdad? Entonces nos faltaría la variable número 19, ¿verdad? Seleccionamos la variable 19, que es una variable que se llama débito de tarjeta de crédito en miles de balboa, ¿verdad? Entonces la vamos a poner como acumulador. Entonces, mire que ella ha sumado, ¿verdad? Todos los valores que están acumulados en esa variable. Entonces vamos a seleccionar aquí, ¿verdad? Ha seleccionado por defecto suma. Vamos a darle un recuento para ver cómo está. Le damos a aceptar y mire usted, ¿verdad? En la zona 1 que coincide con la primera gráfica que hicimos, pero aquí está desglosado por el nivel educativo que tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos son bachilleratos? ¿Cuántos son estudios universitarios? No completó el bachillerato, titulación del posgrado y titulación de medias, ¿verdad? Entonces ya tenemos. Otra cosa importante que podemos hacer,
si yo no lo quiero así, ¿verdad? Entonces yo puedo intercalar las variables, ¿verdad? Subir el nivel, ahí está. Mire que ahora lo clasifica tomando en consideración el nivel educativo. Y en segundo plano, el indicador geográfico. Entonces, primero todos los bachilleratos. Aquí tenemos todos los bachilleratos. El bachillerato de la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. En la clasificación anterior que hicimos, lo clasificamos por zona versus el nivel educativo. Ok, entonces si vemos en el segundo ápice aquí, por zona, el estudio universitario y así sucesivamente. Ok, entonces, le damos un copiado, hacemos la gráfica del análisis que ustedes quieren hacer. Entonces, básicamente, ok, guardamos la opción y la última práctica, ¿verdad? Tiene algo parecido, ¿verdad? Pero aquí, en la práctica número 4, entonces nosotros tenemos 2 columnas y una fila. Esa es ¿cómo es? La diferencia. Entonces, lógicamente, no sé si me dan permiso para finalizar este último ejemplo o dejamos por terminado ya este taller, no sé, en controles. ¿Qué opinan? ¿Me escuchan? Sí, profesor, le estamos escuchando. Estaba Okay, esperando a ver qué me decía el control. Porque son las 5 y 14. Serán 5 minutos nada más. Y cuidado menos. Sí, está bien. Ok. Entonces ya el último ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a buscar la práctica número 4 para que ustedes vean cómo es que las tablas dinámicas permiten, ¿verdad? Ese manejo dinámico de los datos. Más fácil es sacar todos los elementos y hacerla nuevamente, ¿ok? Entonces, la práctica 4. Ok, vamos a seleccionar dos columnas que sean la columna 37. La columna 37 que va de primero, el género que va de segundo. Y la fila entonces sería el indicador geográfico. Ok, ustedes dirán, sí, profesor, pero usted utiliza siempre los mismos campos. Sí, para que ustedes vean que podemos adecuarlo a otros datos, a otras variables, pero ¿qué pasa? Que como ya lo conocemos, entonces sabemos más o menos la explicación y la descripción para que ustedes puedan entender cómo es que se da. Entonces, vamos a utilizar la columna número 28, ¿verdad? Como acumulador de datos. Entonces, número de personas en el hogar, ¿verdad? Ok, ella automáticamente aquí genera ¿cómo es? El componente. Entonces, tenemos propiedades que son alquiladas y propiedades que son dueños ellos mismos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el desglose del tipo de vivienda y dependiendo por sexo, cómo están manipuladas o cómo están concentradas. Ok, aquí realmente podemos nosotros trabajar con otro indicador, ¿verdad? Vamos a ver aquí el promedio. Vamos a ver si nos permite buscar el promedio. Ajá, aquí está el promedio de de esos valores que nosotros hemos calculado.
y que definitivamente nos va a permitir ir un poquito más allá sobre ese gran concepto que tenemos sobre las tablas dinámicas en Excel. Ok, señores, entonces hasta aquí, ¿verdad? Entonces vamos a dejar nuestra presentación